gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo saludarles en esta linda hora a todos y a todas. Estamos altamente contentos porque Dios, en su infinito amor, nos permite este tiempo para una vez más estar en su santa y divina presencia. Y por supuesto lo vamos a aprovechar para seguir aprendiendo de las Sagradas Escrituras. A nuestro Padre sea la gloria por los siglos de los siglos y a nuestro Señor Jesucristo también porque nos permite estar en interacción con ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga sus vidas y sigan adelante buscando la presencia del Señor. A todos los hombres y mujeres de bien que están dentro y fuera de Venezuela, en los diferentes continentes, que Dios les bendiga. A los que nos oyen a través de las ondas hercianas de Chofar 105.1 FM y por www.chofarsonando.com, que Dios les bendiga. Hoy continuamos con el estudio del libro de Romanos. Ha sido una poderosa bendición. Hemos aprendido muchísimo, reafirmando la doctrina, estamos enterándonos de la voluntad del Señor y eso es lo importante. Entendiendo la voluntad del Señor para ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores olvidadizos. Y enfatizamos en lección aprendida, lección aplicada, lección compartida. Es una lección que se amplifica. La gloria es para el Señor. Ahora bien, como siempre decimos, antes de iniciar el estudio del día de hoy, vamos a tomar este maravilloso himno musical y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a hacerlo con todas las fuerzas del corazón, de la mente y del alma. Adoremos a Jehová en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Una razón, por eso voy gritando a todo el mundo que tú diste consuelo a mi aflicción. En baile cambiaste mi lamento, mi rumbo cambió de dirección. Hoy no quisiera recordar esa amargura que sufrí cuando el pecado yo me hallé, pero me rescató tu amor, amor inmenso, perfecto amor, inigualable, amor de Dios, me transformó mi vida, me dio nueva ilusión. Quiero servirte, oh Dios, amarte solo a ti, hasta que tú me digas, mi siervo, ven a mí. Amigo que te encuentras destruido, perdido en este mundo de dolor. Hay alguien que sí puede ayudarte, se llama Jesús mi Salvador. No tardes por favor y ven a Cristo, que entrégale tus cargas al Señor. Y junto a mí también dirás lo mismo, qué grato es sentir la paz de Dios. Hoy no quisiera recordar esa amargura que sufrí cuando en pecado yo me hallé,
pero me rescató tu amor, amor inmenso, amor inigualable, me transformó mi vida, me dio nueva ilusión. Quiero servirte, oh Dios, amarte solo a ti hasta que tú me digas, mi siervo, ven a mí. Hoy no quisiera recordar esa amargura que sufrí cuando el pecado yo me hallé, pero me rescató tu amor, amor inmenso, amor inigualable, me transformó mi vida, me dio nueva ilusión. Quiero servirte, oh Dios, amarte solo a ti hasta que tú me digas, mi siervo, ven a mí. Bienvenidos de vuelta. Estás en tu programa Está Establecido. Mi nombre es José Rodríguez y estamos a la orden a través del 0424-824-1932, 0426-583-8689 y 0412-839-1545. También nos pueden contactar a través de www.chofarsonando.com y en las redes sociales como en YouTube nos pueden ubicar como Chofar Sonando. Allí están todos los temas, gracias al Señor, todas las clases pasadas. Y también nos pueden ubicar en Está Establecido, allí en nuestra plataforma de YouTube, para que ustedes tengan acceso a un material. Cada semana puedan aprender en temas diversos, haciendo reacciones. Ustedes también pueden interactuar, hacer preguntas y sugerencias para nosotros cada día mejorar para la gloria, honra y alabanza del Señor. Seguimos dando la bienvenida a todos los hombres y mujeres de bien que se añaden. Cada día somos más en Cristo Jesús. Quiero enviarle un saludo especial a todos aquellos oyentes silentes que están allí, pero por alguna razón no se comunican. Bueno, a ustedes mi saludo, mi cariño y mi respeto, y seguimos adelante siempre con las buenas intenciones de aprender de las Sagradas Escrituras. Recuerden que a través de la enseñanza de las Sagradas Escrituras es que vamos a tener la recomendación para nosotros hacer las cosas correctamente y poder gozar de una manera legítima de las bendiciones mientras estemos en esta tierra y garantizar una eternidad al lado de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Es la intención de este programa que a través de las Sagradas Escrituras nosotros cada día seamos más libres. ¿Por qué? Cuando se refiere a Dios, cuando se refiere a su plan de salvación, cuando se refiere a su Hijo Jesucristo, cuando se refiere a la congregación de Dios, durante todos los tiempos, todo está en las Sagradas Escrituras. De manera que no podemos nosotros ir fuera de las Sagradas Escrituras si vamos a hablar de Dios. Aquí nosotros invitamos a todos aquellos que son apasionados por el tema, a todos aquellos que quieren seguir creciendo en el conocimiento de Dios, a aperturar las Sagradas Escrituras y a leer con nosotros. Nos caracterizamos porque nos movemos en los 66 libros de nuestro libro bendito y nosotros allí tomamos recomendaciones para enmendar donde tengamos que corregir y para afianzarnos donde estamos atinando. ¿Por qué? Esa es la voluntad del Señor, que cada día seamos mejor para la gloria, honra y alabanza de su nombre. Y ese Dios sublime, sin mancha, sin arruga, que nos ha apartado del mundo del mal y nos ha llevado al reino de la luz en Jesucristo, quiere que usted y yo, como hijos amados, nos perfeccionemos. Así como el autor de la vida nos enseñó, Jesucristo nos abrió un camino por donde nosotros debemos transitar, y es lo que estamos haciendo con el estudio de las Sagradas Escrituras. Por ello, invito en este momento a todos los hombres y mujeres, una vez más, a aperturar el libro de Romanos. Es el que estamos considerando el día de hoy. Libro de Romanos, capítulo 1, estamos allí, hemos leído el verso 1 y hemos aprendido muchísimo. 2 clases en el verso número 1.
Y todos aquellos que quieren ese material, bueno, ya les he dicho y se lo repito, puede accesar a YouTube y usted coloca allí en el buscador Shofar Sonando. Usted se suscribe para que le lleguen notificaciones cada vez que subamos material. Estamos tratando de hacerlo diariamente para la gloria del Señor, y usted sea beneficiario, usted se llene de esa poderosa enseñanza, ya que gracias a Dios, al subirlo a la nube, usted puede detenerlo cuando quiera, usted puede seguir con la lección cuando quiera, usted puede descargarlo y atesorarlo, usted puede escudriñarlo, puede hacer suyo el mensaje. La gloria es para el Señor. ¿Se da cuenta lo lindo de todo esto, hermano? Y todo lo permite nuestro Padre. A nuestro Padre sea la gloria, porque se está usando las herramientas y la tecnología de manera correcta. El Internet llegó para quedarse. La tecnología cada día en incremento, pero nosotros estamos en una alternativa maravillosa para nosotros cada día estar, hermanos, sumergidos en lo que es el plan divino, donde usted es parte, usted es la gran familia, usted está dentro del salón, sus hijos e hijas, hombres y mujeres de bien, todos están invitados a ser parte de esta linda aventura en las manos del Señor. La historia se sigue escribiendo y usted es parte de ella. Aleluya, por eso. Entonces, les invito a que leamos el verso 1 del capítulo 1 de Romanos, y ahora empezamos con el verso número 2. Dice el Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí iniciamos, hermanos, dice el verso 2, que él había prometido antes por los profetas en las Escrituras. Estamos nosotros en este momento, hermano, atestiguando lo que es el cumplimiento del Señor. Miren, cuando Jesucristo se hace carne, recuerden lo que dicen las Sagradas Escrituras en el capítulo número 1, 14 del libro de Juan. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Ese Verbo hecho carne, Dios poderoso hecho carne, era una promesa divina, una promesa que se había hecho a través de los profetas acerca del Hijo. Recuerden que había una promesa, y es por eso que siempre le decimos a los hermanos que el espíritu de las Sagradas Escrituras es Jesucristo. Es que el texto que podría resumir todas las Escrituras sería Juan capítulo 3 versículo 16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El fin de las Escrituras es Cristo. Eso lo dice claramente el libro de Romanos capítulo 10 versículo 4, porque el fin de la ley, el fin de la letra es Cristo. Es exactamente lo que dice el Señor. Entonces, con relación al evangelio que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, iba a predicar las buenas nuevas, se refería era al Hijo. Eso era lo que había prometido el Señor antes por sus santos profetas, y están esas profecías explayadas en las Sagradas Escrituras. De manera que nosotros atestiguamos en este momento, como estudiantes de las Sagradas Escrituras, que el cumplimiento profético que está en las Escrituras de Dios, hermanos, eso es tan firme como el piso que soporta nuestros pies y como el sol que ilumina las Américas en este momento. ¿Cómo así?
Mire lo que dice, por favor. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Mire usted cómo el Señor daba la promesa de las buenas nuevas. Mire cómo el Señor hablaba de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo, el fin de todo, porque por Jesucristo subsiste todo, es creado todo. Sin Él, nada de lo que hay existiese. Es lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. Todo es sostenido por el Hijo. Ahora, como el Padre, a través de las Sagradas Escrituras y a través de los profetas lo decía, veamos lo que Moisés escribe en Génesis, capítulo 3, versículo 15. La bendita palabra del Señor establecida está. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la promesa del Mesías Redentor. Recuerden que en el momento que la serpiente engaña a Eva, en el momento de la desobediencia de los hombres, el mal cree que está ganando, pero allí viene inmediatamente la promesa del Dios Todopoderoso. De tu simiente saldrá uno y aplastará la simiente de la serpiente, herirá la serpiente en la cabeza. Ese es Jesucristo. Esto es muy importante que lo entendamos porque esta es la primera promesa mesiánica, hablando del evangelio que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para predicar este evangelio, era portador. Es decir, que estamos en presencia, hermanos, nosotros, de un evangelio altamente profetizado. Es lo que el Señor Dios Todopoderoso anunció, y lo hace de una manera tan cabal, de una manera tan linda, que nosotros hoy día, como estudiantes de las Sagradas Escrituras, nos sorprendemos de tal maravilla, ¿verdad que sí? Y esto es exactamente, hermano, lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos. Es por eso que cuando Pablo, dirigido por el Santo Espíritu, les escribe a los hermanos que están en Judea, en la carta a los Hebreos, le dice claramente: Dios ha comunicado siempre su voluntad. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Esto es, hermanos, lo que dice el Señor, oído al tambor. Nunca el Padre ha dejado al pueblo sin autoridad. Jamás el Señor ha hecho nada sin que se lo revele a sus siervos. El Señor siempre le ha comunicado su voluntad a su pueblo. Dicen las Sagradas Escrituras que no hará nada a Jehová sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Y desde mucho antes de el advenimiento de Jesucristo en carne, el Verbo hecho carne, ya el Señor estaba hablando de esas buenas nuevas, y de esa es que es portador Pablo, siervo del Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para esto. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1. La bendita palabra del Señor establecida está. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¡Qué maravilloso! Es decir, Dios siempre nos ha hablado, hermanos, y en el último tiempo habló a través del Hijo, del unigénito Dios sentado a su diestra. Juan capítulo 1, versículo 18. Ahora nos habla a través de el Verbo encarnado, de Jesucristo, nada menos y nada más.
De manera que estas buenas nuevas, este evangelio está anunciado por los profetas en las Sagradas Escrituras. Y es exactamente lo que Pedro, cuando es lleno del Santo Espíritu, anuncia allá en el libro de Hechos capítulo 3 versículo 24, cuando dice: todos los profetas desde Samuel en adelante han hablado también y han anunciado estos días. Claro, porque, repito, este evangelio ha sido anunciado. Este evangelio fue proclamado antes del advenimiento de Jesús. Dios hablándole a su pueblo. Dios, en los primeros pasos que daba la iglesia hace 2000 años, Dios daba claramente esta doctrina y Dios la habla hoy. El evangelio dado por Dios, las buenas nuevas dadas por Dios al apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, son evidencia de que Dios nos ama y de que Dios siempre nos ha hablado claramente. Mire, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, mire cómo Moisés, hermanos, Moisés, antes de los profetas, Moisés testificaba de lo que Dios iba a hacer, levantando a personas como él. Es que Dios siempre lo ha hablado, lo ha dicho claramente. Mire lo que dice Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Esto es lo que el Señor nos ha prometido a través de las Sagradas Escrituras desde mucho antes. Y es esa la certeza que nosotros tenemos. No estamos golpeando, hermanos, al aire. Nosotros tenemos certitud y confianza que todo lo que estamos viviendo fue profetizado. Dese en cuenta, hermanos, que el mismo Jesucristo citó en parte lo que ya el Señor le había dado al salmista en el libro de Salmos capítulo 40 versículo 7, cuando el Señor Jesucristo dice: he aquí que vengo, como en el rollo está escrito de mí. ¿En cuál rollo? En las Sagradas Escrituras, muchachos. Por eso es que para conocer al Hijo y para conocer al Padre, nosotros nos debemos remitir a las Sagradas Escrituras. No hay otra fuente, no hay otra autoridad. De hecho, el mismo Jesucristo, en el capítulo 17 de Juan, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, el que has enviado. ¿Y cómo conocemos a Jesucristo? ¿Y cómo conocemos al Padre? A través de las Sagradas Escrituras. Es ella la fuente. Y nosotros tenemos conciencia que esto es lo que ha predicado Dios siempre en las dispensaciones pasadas, en los tiempos que nos han precedido. Dios lo ha prometido mucho antes, a través de Moisés, a través de los profetas, a través de las Santas Escrituras. Y Jesucristo vino exactamente como en el rollo estaba dicho que iba a ser. Y ese rollo son las benditas enseñanzas que nosotros en este momento estamos analizando. De manera que, hermano, así como se ha cumplido el advenimiento de Jesucristo, el Verbo hecho carne, el Salvador del mundo, ha dado su vida en rescate por nosotros. Eso lo anunció el Padre, hermanos amados. De esa misma manera se va a consumar todo lo que falta en la profecía. Mire, todo el contexto de lo que está aconteciendo en el mundo entero es profético, es parte de el cumplimiento de lo que dice el rollo, y todo eso se va a cumplir. Tenga usted la seguridad. Es más firme que hoy va a atardecer, hoy va a oscurecer y mañana saldrá el sol otra vez. Claro, hermano, es que esa es una verdad muy contundente, ¿eh?
De manera que nosotros tenemos certitud. A mucha gente nos dice, no, es que los evangélicos leen ese libro, esos religiosos están perdiendo el tiempo. No, perdiendo el tiempo. ¿Cómo que así? Si nosotros tenemos certitud, si nosotros tenemos confianza. Ahora bien, mire lo que dice el Señor, y estamos nosotros, hermanos, avanzando en las Sagradas Escrituras. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 3. Pasamos al verso 3. Y para contextualizar, leemos el 1, el 2 y el 3. Aleluya. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas y en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo. Importantísimo esto. ¿Acerca de quién, hermanos? De su Hijo. Es que estas son las palabras, hermanos, que nosotros tenemos que estar claros. Desde el inicio, el Padre anunció a quién, al Hijo. Por eso le hablo a aquellos que están en religiones y dogmas que rechazan a Jesucristo como Dios en este tiempo. Sí les hablo a ustedes, porque mucha gente dice, pero es que tenemos que priorizar en Jehová. Es que si usted no reconoce el tiempo de Jesucristo, tiempo de gracia, usted está menospreciando al mismo Jehová Padre. ¿Por qué? Porque en este tiempo está vigente el pacto de gracia hasta que Dios ponga a todos los enemigos de Jesucristo y los enemigos de Él por estrados de los pies del Hijo. Es donde el propio Hijo se sujetará al Padre. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 28. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Ahora bien, el Señor viene anunciando a través de la boca de su siervo, a través del que ha sido escogido por apóstol y apartado para el ministerio, para proyectar el evangelio. ¿De quién? De Jesucristo, su Hijo, como lo dicen las Escrituras y los profetas. Es que el meollo del asunto es Jesucristo. Y déjeme decirle algo, porque tenemos que decir verdad. Si usted quiere hacer la enmienda, hágala. Yo la hago para tener exactamente un texto ajustado. En los textos más creíbles, en los textos más ajustados, en el versículo 3, donde dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ese nuestro Señor Jesucristo no está. En un texto más ajustado dice acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne. Y ese nuestro Señor Jesucristo lo deja el texto más ajustado para el verso 4, que ya lo vamos a estudiar, por cierto. Ahora, usted lo puede dejar, no hay problema, porque allí no habría ningún tipo de problema, porque en verdad, nosotros estamos aprendiendo del Hijo de Dios, el Dios Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pero seguimos nosotros analizando, hermanos, porque dice exactamente de la siguiente manera, acerca de Jesucristo nuestro Señor, que era. Recuerden que este verbo lo hemos estudiado, es ginomai, llegar a ser, nacer, ser. ¿Recuerdan que lo hemos estudiado? Bueno, ese verbo que está allí es ginomai. Y para nosotros entenderlo cabalmente, le voy a poner un ejemplo. Es Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice: pero en cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ginomai era llegar a nacer. Es la promesa que Dios ha entregado, hermanos. ¿Del linaje de quién? Dice, de David. Es la promesa. Iba a venir Jesucristo a través del linaje de David. Es por eso que cuando Él llega, los judíos no lo aceptan, porque los judíos están esperando un Mesías de linaje real, es decir, el porte de la realeza,
un tipo Moisés, ¿sí? Una persona gobernante. Ellos no esperaban a un hombre montado en un burrito. Por eso es que ellos no le aceptan. Ahora, lo cierto es que Jesucristo viene a través del linaje de David. Mire lo que dice, por favor, Mateo capítulo 22, verso 42. Libro de Mateo capítulo 22, verso 42. La bendita palabra del Señor establecida está. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Esto es la pregunta que hace Jesucristo con relación a su persona para sus discípulos. Y esto es clave que lo entendamos, porque recuerden que los judíos están esperando una descendencia del rey David, que es el Mesías. Jesucristo lo era, pero el porte que él traía era muy diferente al de David. Es por eso que él pregunta, ¿quiénes dicen que soy? Bueno, el hijo de David, linaje de David. Y en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 42, así dice el Evangelio. ¿No dicen las Escrituras que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿Y de dónde era el Cristo? Del linaje de David. ¿Nació dónde? En la aldea de Belén, Efrata, la pequeña Efrata. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Es que el Señor no se pela, hermano. Los detalles minúsculos, mire, la misura completa está acá. Es que cuando nosotros vamos a estudiar a Jesucristo, tiene que ser a través de las Sagradas Escrituras, porque vea todo lo que está diciendo Pablo en estos 3 primeros versos del libro de Romanos. Es que Pablo lo está haciendo dirigido por el Santo Espíritu para que quede claro en nuestra mente que Jesucristo, según la carne, viene conforme a la promesa del linaje de David. Así lo dijeron las Escrituras, así lo anunciaron los profetas, y ese es el evangelio que el apóstol apartado por Dios, siervo de Jesucristo, trae para todos y cada uno de nosotros, y es el que predicamos. ¿Qué es lo que predicamos? Somos siervos de Jesucristo, llamados a dar este mensaje. Hemos sido apartados por Dios para anunciar este evangelio. Un evangelio que ha sido prometido por los profetas, y en las Escrituras hay testimonio de él, acerca del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que según la carne vino a través de David. Ahora, escuche este tema y venimos con el verso 4. Gracias te doy, Señor, por darme el privilegio de conocer tu amor, tu nombre, mi Jesús. Por eso hoy te doy la gloria y la alabanza, porque tú me has librado de la condenación. ¿Cómo no he de cantar al dueño de mi vida? ¿Cómo no he de adorar? ¿Cómo no he de exaltar a Jesús mi Salvador? ¿Cómo no he de cantar al dueño de mi vida? ¿Cómo no he de adorar? ¿Cómo no he de exaltar a Jesús mi Salvador?
no ha cambiado. Él es el gran yo soy, principio y el fin. Te invito a creer en el nombre de Jesús. Él rompe las cadenas que agobian a tu ser. En el nombre de Jesús los demonios se sujetan, los enfermos son sanados, los presos liberados por este gran poder. En el nombre de Jesús los demonios se sujetan, los enfermos son sanados, los presos liberados por este gran poder. ¿Cómo no he de exaltar a Jesús mi Salvador? ¿Cómo no he de cantar al dueño de mi vida? ¿Cómo no he de adorar? ¿Cómo no he de exaltar a Jesús mi Salvador? A Jesús mi Salvador. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial. Bienvenidos de vuelta. Seguimos entonces con el análisis de Romanos capítulo 1 y vamos al verso 4. Dice entonces desde el 1 al 4: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Oído, que fue declarado, dicen las Sagradas Escrituras, hermanos amados, que fue declarado Hijo de Dios con poder o en poder. Acá nosotros, hermanos, entendemos exactamente qué es lo que dice el Señor a través de las Sagradas Escrituras. Por ello, quiero que leamos en Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21. Vamos a ver qué se refiere ser declarado con poder. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21. La bendita palabra del Señor establecida está. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ok, muy importante, hermanos, porque aquí empiezan a aclararse algunas cosas. Saben que este texto en algunos casos ha sido tomado para controversias, pero yo siempre estudiando este texto, el verso número 4 de Romanos capítulo 1, no veo por qué debe haber una controversia, porque acá está bien aclarado
y las Sagradas Escrituras tienen suficiente material que evidencia la doctrina de la declaración de Hijo de Dios con poder. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hay una tendencia, una escuela, que dice que Jesús de Nazaret siempre tuvo todo poder divino. Es decir, desde que fue encarnado niño, creció con todo poder, toda divinidad, y en su ministerio tuvo todo poder y divinidad, muere y después resucita con todo poder y divinidad. Hay otra escuela que dice que ese poder fue adquirido nuevamente después de la resurrección. Lo que está escrito, entonces vamos a leerlo para que usted quede claro, ya sabiendo las dos escuelas que hay. Jesucristo fue antes todopoderoso, antes de la resurrección. Hermanos, miren, las Sagradas Escrituras nos habla claramente. Dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, que Él se despojó. Él se despojó. ¿De qué se despojó? Se despojó de su poder, se despojó de su autoridad, de Dios. ¿Por qué? Porque según lo que nosotros estudiamos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14, Él militó, batalló en carne para, por medio de la carne, destruir al que tenía el imperio de la muerte. De manera que Jesucristo no usó de su poder de Dios para destruir al mal. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo? Batallar en carne, igual que usted y que yo, y darnos las herramientas para que usted y yo, así como Él lo hizo, lo podamos hacer. ¿Cómo lo hizo entonces? Es lo que dice el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante, que Él, siendo hijo, Él clamaba a aquel que podía librarlo de la muerte, y lo hacía con gemidos indecibles, y fue oído a causa de su temor reverente. Cristo nos enseñó en carne, sin ningún privilegio de Dios. Él nos enseñó a batallar en carne porque Él se despojó, dejó su majestad, y Él entonces batalló en carne enseñándonos a nosotros, porque Él se hizo en forma de nosotros, en forma de siervo, de esclavo. ¿Se da cuenta? ¿Qué sucede? Que antes de partir, recuerden que Él, estando en el monte cenando con sus discípulos, Él hace una oración, y esa oración está reflejada en el libro de Juan capítulo 17 versículo 5, que Jesucristo le dice al Padre: Padre, les he hablado tu palabra, ahora devuélveme la gloria que tuve contigo desde el inicio. Qué lindo esto. Es donde Él va a retomar su poderío, hermanos. Recuerden también, muchachos y muchachas, que cuando en la resurrección María Magdalena lo va a abrazar, Él le dice: no me abraces porque todavía no he subido al Padre. Él no ha recibido toda su gloria. Está en un cuerpo glorificado. Podía traspasar paredes, pero a la vez podía comer, ingerir alimentos y tomar, porque fue lo que hizo con sus discípulos. Pero todo poder le da el Padre nuevamente cuando Él se sienta a la diestra de Dios. De manera que aquí no debe haber ningún tipo de dilema. Esto está bien claro. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Aquí está todo el poder. No estamos hablando cuando fue declarado en el bautismo que le hace Juan. Recuerden que también allí atestigua al Dios eterno de Él. Cuando desciende a ser bautizado por Juan el Bautista, y después que emerge en el agua y sale, se escucha una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado. Hay una declaración, pero una declaración, hermanos amados, que no lleva consigo el poder
Él es declarado Hijo de Dios con poder después de su resurrección, según el Espíritu de santidad, por medio de la resurrección de entre los muertos. Él vence a la muerte, Él vence a la Hades y Él se levanta glorioso. Y ahora sí, Él va a recuperar lo que estuvo desde el inicio, y es toda la autoridad que el Padre le entrega, y ese es el verbo que vamos a ver descender cuando venga sobre el caballo blanco y de su boca salga una espada para destruir a todos sus enemigos. La gloria del Señor, ¿se da cuenta? Entonces, vamos entendiendo que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Se da cuenta? Esto es, hermanos, para que quede clarito y no haya ninguna discrepancia, que de repente usted diga, pero entonces era o no era. No, hermano, tengamos nosotros conciencia que Él no nos puede llevar ventaja. ¿Por qué? ¿Cuál sería la gracia de que Él con todo su poder haya vivido en esta tierra? Nosotros tendríamos la excusa de decir, Él lo puede hacer porque Él era Dios. Él nos dejó sin excusa. Él se hizo igual que nosotros, carne. Y en carne es que Él batalla. Por eso es que Él le da hambre, a Él le da sed. Y esa es la tentación que le hace Satanás en el desierto, donde Él vence con las herramientas que usted y yo poseemos. La bendita palabra de Dios y la decisión de servirle al Padre con un corazón sincero. ¿Verdad que sí? Ahora bien, otra cosa. ¿Ustedes piensan que al Dios Todopoderoso alguien le puede matar? Si Él hubiese estado con todo su poder, es que ni siquiera Satanás se le puede acercar, hermanos. ¿Cómo se le va a acercar Satanás al Dios Todopoderoso? ¿Cómo Satanás va a querer hacerle daño al Dios eterno? ¿Cómo pueden clavar las manos del Dios Todopoderoso? No puede, nadie puede hacerlo. Él militó en carne, por eso es que lo logran hacer. Pero después que Él resucita, y en este momento, ¿quién lo puede vencer? Él es el Verbo glorificado una vez más. ¿Se da cuenta? Y es por eso que usted y yo tenemos un Dios todopoderoso. Ahora bien, seguimos nosotros, hermanos, porque vamos fluyendo para la gloria, honra y alabanza del Señor. Y me dicen los hermanos, oye, vamos un poquito rápido. Sí, hermano, porque ya esto es una materia bastante conocida, una materia que nosotros estamos reforzando el conocimiento. Y ahora vamos para el verso 5. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Aquí nos vamos a detener un poco, porque ya aquí, hermanos, se afirman los compromisos de cada uno de nosotros. Claro, es mediante Jesucristo, esa primera parte la entendemos claramente, es mediante Él que nosotros, hermanos, asumimos el mismo trabajo que hacemos. Es por quien Pablo está asumiendo este trabajo. Es mediante Jesucristo. Es que Él nos ha dado a nosotros una tarea. Somos seleccionados por Dios para nosotros llevar este evangelio de buenas nuevas. Tenemos una comisión. ¿Cuál es la comisión? De ir por el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. ¿A quién le debemos ese llamado? Repita conmigo, a Jesucristo. Es que a través de Él lo recibimos. Y es en plural. ¿Se da cuenta cómo Pablo lo escribe? Mire, por quien recibimos, plural. Usted no está exonerado. Usted está incorporado, sea hombre o mujer, que haya aceptado a Jesucristo.
usted está incorporado al ministerio, llamado a predicar esta verdad. De repente usted dice, ay, sí, hermano, mire, de una manera u otra. Hay quien lo hace con un tratado, hay quien lo hace con un texto a través de las redes sociales, hay quien lo hace a través de un mensaje verbal, a través de las redes, del internet, hay quien va a las plazas, hay quien cuando se monta en un colectivo, quien está en una cola, aprovecha de predicar este evangelio y no nos avergonzamos porque en Cristo Jesús recibimos esta encomienda. Hemos sido seleccionados nosotros para proyectar este mensaje de gracia. Lo hemos recibido y de gracia lo damos. Y esta misión es por gracia. Mire, piensa en esto. Si usted predica el evangelio de Jesucristo y usted gana almas para el Señor, usted predica esta verdad, ¿no es un privilegio? Dice la Biblia que los ángeles quisieran hacer ese trabajo. ¿Sabes cuántas personas en este momento están pidiendo una oportunidad para predicar esta verdad? ¿Cuántas personas, hermanos? Quisieran predicar esta verdad. Ahora, usted que puede, ¿por qué no lo hace? Mire cómo Pablo honraba su ministerio. Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 15 y 16. Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 15 y 16. La bendita palabra del Señor establecida está. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Bendita sea la gloria del Señor. Y esto, hermanos, es muy importante que quede en nuestra mente, que quede en nuestro corazón, porque vean, el mismo Dios que seleccionó a Pablo, seleccionó a Pedro para esa gran comisión de ser apóstoles, uno para los gentiles y otro para los de la circuncisión, es el mismo Dios que actúa en nosotros. Eso es lo que Pablo le dice allá a los Gálatas en el capítulo 2, versículos 7 al 9. El mismo Dios que actúa en Pedro, actúa en mí. Y es el mismo Dios que actúa en nosotros. Dios nos ha encomendado por su gracia un mensaje, un trabajo, una labor que usted y yo debemos tomarla en consideración, porque somos privilegiados cuando por la gracia del Señor que recibimos estamos llamados a predicar esta verdad. ¿Para qué? Mire lo que sigue diciendo el verso 5 del capítulo 1 de Romanos. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. ¿Para la obediencia? Hermanos, hermanas, ¿a qué? A la fe. ¿A qué se refería el apóstol? Vamos al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7. Libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7. La bendita palabra del Señor establecida está. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora acá me quiero detener un poco y quizás, hermanos, aquí tengamos que hacer incisos, porque vean, cuando habla que ser obedientes a la fe
no se está hablando, bendito sea el nombre del Señor, a un conjunto de doctrinas que nosotros tenemos que aprender. En este punto, para obedecer a la fe, se refiere para obedecer al Señor Jesucristo y a su palabra. Aquí no hay forma de vestir. Pablo no está hablando de una forma de vestir. Pablo está hablando a la fe en el Señor Jesucristo. Aquí Pablo no está diciendo a colores determinados, a concilios determinados, hacer una cosa u otra para decir que esa es la fe original. El Señor se refiere a la fe en Jesucristo, a su palabra. Y eso, hermanos, es elemental, es sencillito, es una dependencia total de Jesucristo. Mire, en este momento, usted debería ser una persona que procure tener alta fe en Jesucristo y en su palabra. Olvídese de todo lo demás. Olvídese de la forma de vestir. En este momento olvide la forma de vestir. Piense en su fe con relación a Jesucristo. En este momento olvídese de los días de culto, si es sábado o domingo. Piense en su fe en Jesucristo. En este momento olvídese si usted tiene una mujer que le dirige o un hombre que le dirige. Piense en Jesucristo y en su palabra. Y ahora responda a esto. ¿Está usted agradando al Señor con fe? ¿Le está obedeciendo a Él o está obedeciendo a hombres? Contéstese. Es muy importante esto, porque Dios nos ha llamado a ser obedientes a la fe, pero no se está refiriendo a un conjunto de normas, se está refiriendo en la fe en Jesucristo. ¿Dónde usted está colocando su fe? ¿Solamente en Jesucristo y en su palabra? ¿O tiene la fe puesta en otra cosita? ¿Se da cuenta, hermanos? Este es el momento entonces donde yo convoco una vez más al sol y la luna y a la tierra por testigos. Yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Si usted en este momento tiene fe en Jesucristo, usted debería hacer lo que Él nos enseña en su palabra, porque hemos sido llamados por su gracia a una gran comisión, entendiendo que Él en carne procede del linaje de David. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Así lo enseñan las Sagradas Escrituras. Así lo dijeron los profetas. Lo prometió Dios a través de ellos. Y es el evangelio que predicamos, porque este es el evangelio de salvación y salud. Y para ello el Señor nos ha encomendado esta tarea, porque somos misioneros, somos mensajeros apartados en Jesucristo por ser siervos de Dios. De manera como siervos de Dios, nosotros les hablamos a todos y a todas. Como escogidos por Dios, apartados de Dios, presentamos este evangelio, el evangelio que ha sido por todas las edades hablado, que hay testimonio en las Sagradas Escrituras, que los profetas anunciaron que vendría el Hijo de Dios a través del linaje de David. Ese fue declarado Hijo con poder en el momento de la resurrección de entre los muertos, porque Él, siendo Dios en la eternidad, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, de esclavo, igual que usted y que yo, y en carne batalló, luchó y venció al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y cómo lo hizo? Con gemidos indecibles, dándonos la fórmula a nosotros, para que nosotros, orando y velando con gemidos indecibles,
también venzamos al que tiene el imperio de la muerte. Y así como en Él se gestó la resurrección, en nosotros se gestará la resurrección, porque Él es la primicia para que nosotros le sigamos. Y entonces este es el evangelio que testificamos, donde nos apartamos de doctrinas de hombres y nos concentramos simplemente a depositar fe en Jesucristo, en su palabra. ¿Usted tiene fe en Jesucristo? ¿Hace lo que Jesucristo nos invita a hacer? ¿O usted tiene religión? ¿Usted le pertenece a sectas? Usted tome su decisión el día de hoy. El día de mañana continuamos, Dios mediante, con este estudio. Dios les bendiga a todos y a todas en esta linda hora.